muchos países y están durante muchos días compartiendo visiones sobre, más que los derechos sexuales y reproductivos, sobre desarrollo, sustentabilidad y población. Ese era en realidad el objetivo del Cairo de 1994. Por supuesto, cuando a veces uno se plantea objetivos, nace dentro de la discusión algunos otros objetivos que se habían no visualizado y de ahí se empieza a desarrollar y también en conjunto a esto, al mismo tiempo, otras organizaciones como las organizaciones de sexología que han aportado mucho y otras más, UNESCO, perdón, etcétera, empiezan paralelamente también a presentar sus realidades nacionales y cómo podemos contribuir como país y como a nivel mundial en el desarrollo de estos derechos. Entonces, lo primero que tengo que contarle es que los derechos sexuales y reproductivos derivan de los derechos humanos. ¿Se ve la flechita o movimiento donde tengo la cosita Sí, te veo pelotita, en la ¿no? puntita celeste. Eso quiero que se vea, ya. Vida, te agradezco tu ayuda. Entonces, primero que nada, entonces, derivan de los derechos humanos y por eso esta junta en el Cairo, lo primero que hace es juntarse a nivel mundial para poder hablar sobre población y desarrollo, como les decía, pero a raíz de esa conversación sobre inequidades justamente en la población y desarrollo, el año 2018 me tocó ir al Congreso de la FIGO y veíamos cómo la FIGO, de alguna manera, que es la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, nos mostraba diferentes realidades de anticoncepción y todo, y uno como chileno decía, oye, pero esto en Chile pasa, o sea, estamos por sobre el resto del mundo, pero por supuesto, venían países con una extrema pobreza y evidentemente hablar de DIU en ese grupo de pacientes es muy importante. Entonces, de alguna manera, cuando se junta la población en general, no se saca una conclusión que va a depender solamente para un país, sino que va a depender también para otros lugares donde las situaciones son más precarias. Entonces, el punto uno es que en el Cairo se juntaron para conversar sobre población y desarrollo económico. Luego de eso, es el primero entonces en reconocer algunas, y no todas, algunas, un aproximamiento, algunas características de los derechos sexuales y reproductivos. Y como punto 3, decirles que es importante saber que finalmente los derechos sexuales y reproductivos no están establecidos en ningún tratado o norma directa, sino que derivan de una construcción dinámica de la sociedad. El MinSal tiene una guía de derechos sexuales y reproductivos, no la voy a presentar, pero la tengo por si la necesitan, está dentro de la bibliografía que ocupé también, donde se presentan diferentes protocolos y normas, en el fondo, que son directivas que nos propone la ONU de alguna manera, pero también otras organizaciones en base a la medicina basada en la evidencia, ¿ya? Entonces, a nivel mundial, la visión se amplió en 1994, que venía ya mirándose desde antes, con la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, que se hizo en el Cairo, ¿no es cierto?, que aprobó, no aprobó todo, aprobó los conceptos de salud sexual y salud reproductiva propuestos por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y al año siguiente se realiza la cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, que fue en Beijing. Estos dos grandes lugares, tanto el Cairo como Beijing, son los primeros en ratificar los conceptos que son fuertemente asociados a la condición social diferente de la mujer y a los ejercicios personales en estos ámbitos. ¿Ya? Y eso era muy interesante porque yo quería saber también de dónde venían los derechos sexuales y reproductivos, que a veces los hablamos, los malinterpretamos, los ninguneamos, etc.
Entonces, en el Cairo, por primera vez, a propósito de la conversación, que fue varios días, estuvieron, por lo que leí, 3 días al menos, debatiendo quiénes son los sujetos de derecho. Y en el Cairo, por primera vez, se debate al sujeto de derecho que debe ser el aplicador de esta política pública, pero también surge la primera vez, el primer contexto en que no solo los estados, sino que también hay debates si los estados tienen que hacer cosas a nivel nacional para poder entender y mirar al individuo en tanto sujeto, ¿ya? Entendiendo obviamente las dinámicas individuales de educación y los determinantes sociales en salud y otros factores que influyen en la reproducción y sexualidad. Entonces se produce como resultado de esta discusión finalmente un maravilloso empoderamiento de las mujeres como sujetos de derecho. Lo tengo más adelante, pero no podemos olvidar que en la década del 60 aparece la píldora, la pastilla anticonceptiva, y por lo tanto, de alguna manera, la sociedad entera, con carteles, con pancartas, empieza de alguna manera a empoderarse para poder tener derecho universal a usar esos medicamentos, etcétera, ¿no? Y por supuesto que entonces esta visión que en el Cairo se debate era una visión que en algún minuto tenía que debatirse. Y lo otro que me parece súper importante destacar es que se produce un nuevo sujeto de derecho, como son los niños, niñas y adolescentes, y que viene a ratificar la Convención de los Derechos del Niño, que es años antes, en 1990, también como una estrategia de resolución a la pobreza y mejoramiento de la calidad de vida. Vayan preguntándome si tienen dudas entre medio o si voy muy rápido ya. Entonces, estos grandes grupos de desarrollo, el Cairo, Beijing y otros más que fueron de mujeres, que fueron organizaciones de sexólogos y gente que se dedica a la psicología, etcétera, a la antropología, al desarrollo de la sociedad, a la economía, se recogió en un programa de acción que fue avanzando lentamente, muy lentamente, en 3 elementos importantes. ¿Cómo desarrollamos la población de un punto de vista económico? Y las inequidades que tenían que ver con ese desarrollo. ¿Cómo teníamos que ver también el desarrollo que fuera sustentable? Y la equidad de sexo, y pongo sexo porque así está descrito ahí, y aún no género, ¿ya? Hombre-mujer, básicamente. A mí me parece que esto requiere un análisis pequeño, en que tengo que contarles que lo que leí del Cairo y cómo hoy día se lee también a través del tiempo es que se critica mucho el hecho de que se hayan planteado algunas políticas de anticoncepción como disminución de la pobreza en algunos lugares, ¿no? O como algunas críticas en relación al aborto libre también van en relación a criticar justamente a que el Cairo tenía como elemento fundamental la economía y el desarrollo sustentable de una población. Entonces, de alguna manera, esos argumentos influyen hasta el día de hoy en decir, y no estoy dando mi opinión, sino que lo que leí, en decir que el aborto vendría siendo una política pública de controlar la natalidad. Más adelante vamos a hablar de ello para que ustedes saquen sus propias reflexiones. Ahora, en el Cairo, el análisis más importante que se dio después de varios días, ¿no es cierto?, es que finalmente solo se aceptó el derecho reproductivo y el concepto de derechos sexuales fue rechazado, ¿ya? Justamente porque la discusión más importante que se dio, como siempre, es el aborto, ¿ya? Y el problema, o más bien la no mirada en ese minuto, de las diversidades sexuales
y el derecho de una persona a definir su identidad. Y no estamos hablando de hace 40 años atrás, estamos hablando de 1994. O sea, la lucha de las diversidades sexuales ha sido un todo antes de esto y después incluso, ¿no? Porque si se acepta el derecho reproductivo, está perfecto, maravilloso, avanzamos, pero la reproducción sin sexualidad es bastante poco frecuente. Básicamente está basada en la reproducción asistida. El resto de la manera de reproducirse es mediante relaciones sexuales. Por lo tanto, el concepto de derechos sexuales sacado del concepto de derecho reproductivo es un poco ambiguo, creo. Entonces, otro punto importante donde está la génesis de por qué se rechazan de alguna manera los conceptos de los derechos sexuales en el Cairo es el gran tema del aborto. Y lo voy a tener que tocar porque justamente es uno de los grandes temas de derechos sexuales. Las discusiones se centran en estos 3 días, en los derechos sexuales y reproductivos, y se analiza básicamente la cuestión del aborto. No sé por qué lo puse de nuevo, pero ahí está. La OMS logra establecer junto a esto, Beijing y otros lados, ¿no es cierto?, algunos consensos, donde sí logra establecer la sexualidad no solo como un mecanismo de reproducción, que recién les decía que está asociado, sino que también como el derecho de gozar de una sexualidad plena. Y por eso está esta diapositiva tratando de mostrar no es no, stop violencia, igualdad, las mujeres, que los derechos humanos son, perdón, que los derechos de las mujeres son derechos humanos, equidad y el empoderamiento de las mujeres, ¿no? Igual pago, etc. O sea, el derecho de gozar de una sexualidad plena también va asociado a todos los derechos de que sea una sexualidad no coercitiva, de alguna manera. Aquí me voy a detener un poquito más. Y la OMS, después del Cairo, Beijing, tiene algunas ideas de lo que es sexualidad y reproducción, aunque todavía no está definida en este minuto como está definida hoy. La sexualidad como la posibilidad de decidir el derecho libre y responsablemente de lo que se llamaba antes planificación familiar y el número de hijos que eso significa, en ausencia de coacción del punto de vista de los derechos humanos y de todo tipo de violencia, que, como ustedes saben, se dan de maneras muy sutiles y muy amplias, incluso en un matrimonio. Lamentablemente, en sexualidad y reproducción, todavía en reproducción en ese momento, surge la idea de que quienes tienen que planificar son la pareja. Y la definición de pareja, hasta el día de hoy, es difícil de hacer. ¿Qué es pareja estable? ¿Qué es pareja como concepto de una pareja hombre-hombre, mujer-mujer, población trans? Entonces, no sé si ustedes recuerdan o saben que hasta el primer gobierno de Bachelet, cuando uno quería pedir la esterilización de una mujer, me tocó hacerlo, teníamos comité, cuando era general de zona, comité, donde los miércoles revisábamos una lista de mujeres que se querían esterilizar. Primero tenía que firmar ella y su pareja, cosa que hoy día parecería aberrante, pero así se planteaba. Y además teníamos que revisarlo nosotros como equipo y decir, esta sí, esta no, esta sí, esta no. Y esta sí, esta no, dependía de si era multipara de 1, de 2, de 3, si tenía más de 35 años, etc. Creo que a pesar de haber tratados internacionales, estábamos sin querer pasándolos a llevar. Ahora, cuando me plantean este gran tema al margen de la ley, es un tema complejo porque hay leyes, claramente hay leyes, y hay muchas cosas que están al margen de la ley, tanto a nivel internacional como a nivel nacional.
Y de alguna manera ayer yo me metí a la discusión sobre derechos humanos y concluimos también que hay legislaciones que chocan desde los derechos humanos con las legislaciones nacionales. Y en este caso no es menor, y lo vamos a ir viendo en el transcurso de la presentación, legislaciones que chocan con las libertades sexuales y con los derechos sexuales y reproductivos. Esto mismo, por ejemplo, ¿no? Que se cambió la ley y hoy en día la mujer puede decidir si quiere esterilizarse, cuándo esterilizarse, no hay un límite de edad y por supuesto que no necesita el consentimiento de nadie. Incluso, en algunos casos, tampoco se necesita el consentimiento de los padres. Ay, se me olvida cómo avanza esto. ¿Se entendió? Chiquillos, ¿están despiertos? Sí, sí se entendió. Perfecto. Sí, se lo entendiendo. Ok, la idea es que sea interactiva. Si quieren hablar, no hay problema. No, solo no quiero pasarme en el tiempo para que no se aburran. Y como ya no sé el tiempo, la vida me va a ayudar en eso, ¿ya? Pero si quieren hacer algún comentario, reflexión, súper abierta. Bueno, entonces respondemos a la pregunta 1, ¿de a dónde vienen? Vienen de los derechos humanos, ¿ya? Todo lo anterior, en el mismo tiempo, ¿no es cierto?, se recogió en este programa de acción, que también es recogido por la Declaración de Río en 1992, sobre medio ambiente y desarrollo. No se olviden que de alguna manera de ahí parte medio ambiente, desarrollo, derechos humanos, cómo hacemos que los países dejen de ser pobres, ¿ya? Y luego también la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena en 1993. Y luego se juntan entonces estos grandes grupos en lo que la ONU, la UNESCO, Human Rights Watch y otros van a ir mirando desde los derechos humanos cómo hacer o mandatar a los estados a poder cumplir de alguna manera las recomendaciones o a mirarse como estado lo que nos hemos estado preguntando. Estos resultados evidentemente abren una nueva mirada, la presencia de las ONG que las Naciones Unidas permiten, que son bastantes y que justamente tiene que ver con lo que les decía antes. Creo siempre, y creo que cada día estoy más convencida de que la manera de hacer salud tiene que tener una mirada amplia, no solamente desde lo biomédico, sino que desde las otras estrategias o desde las otras corrientes, ¿ya? Y se recomendó entonces a los estados participantes en todas estas convenciones que adecuaran sus políticas a estos acuerdos condensados. Y se estableció una relación entre población, crecimiento económico, desarrollo sustentable, equidad de sexo, que ya lo dijimos, habitación de la mujer. Y ahí está algo muy importante que se define como familia y las funciones, la reproducción, la crianza, los derechos de la mujer, la composición y la estructura social. Inequidades que tienen que ver también con el trabajo no remunerado, con el trabajo de la mujer que Doctora, se puso en mute. Se silenció. perdón, yo no apreté nada. No apreté nada. Me silenciaron al tiro alegando. No, nada, perdón. Ya, entonces, ¿en qué parte quedaron? Bueno, No, esto recién fue hace 2 segundos. ok, la habitación de la mujer, entonces también reconocerla como la reproducción de la crianza, los derechos, la composición y estructura social, entendiendo que había muchas mujeres que eran jefas de hogares, o sea, que lo que conocemos como familia tradicional no era lo que esperamos de una familia tradicional. Hay demasiados tipos de familia y esto no se podía dejar de mirar ya a puertas del siglo XX. Y los derechos reproductivos, la ONG los empieza a reconocer y la salud reproductiva. Y ahí sí, ya entramos en tierra firme, donde se reconoce la salud reproductiva principalmente como
parte de la salud mental, de la salud completa, y por el desarrollo de patologías que conducían a mortalidad, morbilidad importante en las mujeres. Y otro concepto que ustedes van a tocar más rato, o mañana me parece que más rato, sobre migración, ¿no es cierto?, la urbanización. No me voy a meter en eso, pero la corporación Miles, en su último evaluación de lo que pasó en pandemia, también habla de lo que pasó con los migrantes en Chile. Creo que no tiene nada que ver con mi tema, pero también es una situación de inequidad que desde estas recomendaciones y nueva mirada, creo que está muy bien puesto en el día de hoy. Ahí estamos, entonces derechos humanos, un eterno, ¿cómo decirlo? Un eterno grupo de derechos, donde cada día se agregan más, hoy día se agregan hasta los de Maturana, si quisiéramos decirlo así, no están agregados obviamente, pero el derecho a irse de un lugar, el derecho a disentir, el consentimiento, como derecho a decir sí quiero tener relaciones y a los 10 minutos decir no, me duele, quiero parar, son derechos humanos. Aquí para mostrarles que Chile hace cosas, hizo cosas, y tiene que seguir haciendo cosas. Acá hay algunos acuerdos internacionales firmados por el Estado de Chile que protegen el derecho a la vida, es decir, protegen los derechos humanos. En primer lugar, evidente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se había hecho en 1948. Ayer, no sé si les quedó claro de dónde viene, yo entendí de dónde viene, pero muy importante entender que esto es post Segunda Guerra Mundial, y lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, donde hubo un holocausto y una violación sistemática de los derechos humanos, no nos puede dejar sin declarar como humanidad lo que no queremos que nunca más ocurra, ¿no? Bueno, en 1966, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana de los Derechos Humanos, que es un poquito más tarde, el CEDAW, súper importante, también dentro de estos grupos que empezaron a hacer ruido antes de Beijing, antes del Cairo, ¿ya? Donde se trata de la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Luego en Nairobi, la Conferencia Mundial de los Logros de Decenio de las Naciones Unidas, tema muy importante en 1987 a raíz de diferentes dictaduras, ¿no es cierto?, tratos crueles e inhumanos, la Convención contra la Tortura, pactos internacionales sobre derechos económicos, sociales y culturales ya en la década del 90, y de ahí para adelante un poco lo que les comenté. El CEDAW, importantísimo, Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer. Entonces, ustedes se fijan, estos temas que aparecen nuevos en discusiones en el Congreso, no son nuevos, son demasiado manoseados a veces y tocados, y están clarísimos. Cuando desarrollé la presentación me di cuenta que estaban mucho más claros de lo que yo misma pensé que estaban. Beijing, los objetivos del desarrollo milenio, que es súper importante, que era el objetivo en el año 2000, proyectándose hacia el nuevo milenio, la resolución de la Asamblea Mundial de Salud, el Consenso de Montevideo en 2013, luego 2017, 2018, Human Rights Watch, OMS, ONU, UNESCO, ¿ya? Y aquí algo que me parece muy importante, entonces, cuando en el año 2011 ya avanzamos bastante tiempo desde los tratados que Chile suscribe y suscribe hasta el día de hoy, en esta Asamblea General habla el relator y nos da una lata gigante, se los voy a mandar, porque desde el derecho, y desde el derecho los médicos tenemos poca formación, pero es interesante, muy interesante leerlo. Se los puedo enviar después por aquí mismo, porque lo usé mucho de bibliografía y me parece muy interesante
desglosar algunas cosas que las tengo acá y otras que no pude poner por el tiempo, obviamente. Primero, entonces, queda claro que para la ONU, la promoción y la protección de los derechos humanos eran cuestiones de derechos humanos, incluidos otros medios de mejorar el goce efectivo de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Y se establece por primera vez el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Si yo les pregunto qué entienden por eso, antes de leer lo que la ONU nos propone, ¿qué me podrían decir? Hablando de derechos sexuales, más bien. ¿Alguien? ¿Alguna idea, reflexión? Para tomarme un traguito de agua y también para que estimulemos que no sea tan monotemático. ¿Qué creen ustedes que significa el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental dentro de las cuestiones de los derechos humanos? Poder disfrutar de todos los derechos sexuales y reproductivos, pero sin discriminación, sin depender de tu país, de tu zona en la que vivas, tu condición social, económica. No haya discriminación de por medio. Sí, justamente se refiere a la no discriminación. Siempre la ONU y todas las organizaciones que tienden al bien común tratan de hablar en propositivo. Entonces es mucho más fácil establecer el derecho, ¿no es cierto?, antes que decir, no discrimine, señor, no es no, etc. Porque hay maneras de conversar que son más dialogantes. Pero obviamente cuando llevamos harto tiempo, del 2011 hasta el 2021, en que eso no se cumple, llega un momento donde incluso se puede relacionar con el estallido social, en que ya las cosas no pasan por decir no me discrimine, sino no me discrimine más. Esto está garantizado y las leyes están garantizando eso. Gracias por tu intervención, yo creo que le diste en el clavo a lo que significa. Aquí hay un informe que es una lata leerlo, así no lo voy a leer evidentemente, el informe provisional del relator, el resumen de lo que se trató en el fondo, el hecho de que toda persona disfrute del más alto nivel posible de salud mental y física. Tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos como parte fundamental del derecho a la salud, y pidiéndole a los estados que deben asegurar este derecho que se haga plenamente efectivo. También, evidentemente, se evalúan las restricciones jurídicas y penales en otra índole, justamente por la discriminación que comentaba nuestra compañera, en el índole del embarazo, la conducta durante el embarazo, si una madre se droga o no se droga, si yo tengo derecho en pro del feto que está por nacer, a demandarla, a coartar su libertad. Obviamente tengo derecho a educarla, tengo que decirle que no se fuma durante el embarazo y cuál es la evidencia, pero más que nada tengo que empoderarla. Se refiere también a algunas restricciones penales y jurídicas que vamos a ir viendo. Y las barreras, ¿no es cierto?, que interfieren, ¿ya?, en la adopción de las cosas que tienen que ver con salud y el acceso a los servicios de salud, a la educación, a la información en relación a sexualidad. Solamente se refiere en este caso a las mujeres y niñas, ¿ya? Porque son las que van a ser madres. Pero no hay que olvidar que hoy en día la discriminación tiene que ver no solamente con las mujeres y niñas, sin olvidarnos de la perspectiva de género, donde tradicionalmente las mujeres y niñas y niños han sido los más vulnerables. Avanza. De esta presentación de la ONU me voy a detener en tres grandes aspectos. Primero, las normativas internacionales de derechos humanos y del derecho a la salud reproductiva. Y yo les decía hace un ratito que no había una norma así estándar internacional. En verdad, la ONU la quiere poner, la trata de poner, y la fija.
¿ya? Pero son recomendaciones finalmente, ¿ya? Son recomendaciones basadas en los derechos humanos y en la no discriminación. Después, cómo el derecho penal y otras restricciones jurídicas afectan el derecho a la salud sexual y reproductiva, algunos elementos de eso, y las recomendaciones que nos da la ONU para los estados. ¿Vale? ¿Por qué se retrocedió? No. Ya. Evidentemente no lo voy a leer, pero aquí, en primer lugar, la tercera ítem que yo les quería, ¿no es cierto?, decir. Bueno, la bibliografía es amplia, amplísima. La ONU no recoge solamente cosas que tienen que ver con organizaciones, sino que recoge también, evidentemente, papers que tienen que ver con medicina basada en la evidencia, ¿ya? Y reconoce entonces la eliminación de las formas de discriminación contra la mujer, reconoce el derecho de la salud sexual y reproductiva como un componente universal, como un componente esencial, ¿ya? Reconoce el derecho a mejorar la salud infantil y materna, la salud durante el embarazo, la salud durante el puerperio, durante la planificación, posterior al embarazo, posterior al aborto, ¿ya? Y los recursos que los estados tienen que adquirir para poder hacerlo. Y también reconoce la Convención de los Derechos del Niño, que esto para mí es muy importante porque es mi tema preferido, donde se vela por los derechos de la salud de los jóvenes menores de 18 años. Todavía palabras que ya no se ocupan, jóvenes menores de 18 años, desde el punto de vista legal está bien dicho, pero hoy día decimos niñas y adolescentes y no menores de edad, porque menores de edad les quita categoría desde el punto de vista de cuanto a sus derechos como sujetos. Evidentemente esto da para largo, pero me parece importante destacar que en el informe del Objetivo del Desarrollo Milenio en 2010, primero el 2000, después el 2010, declara que los progresos en el ámbito indicativo como el embarazo adolescente, o sea, progresos de disminuir la tasa de embarazo adolescente a lo que tenemos hoy día como tasa de embarazo adolescente, tiene que ver con estas estrategias y políticas de salud. Y que también el uso anticonceptivo se había estancado en algunas partes del mundo, y que la ayuda para la planificación de la familia, como porcentaje de ayuda total para la salud, disminuyó drásticamente entre el 2000 y el 2008. Y eso fue consecuencia de guerras, de planificaciones mal hechas, y de no entender también que, una vez más, estos tratados o guías a veces no coexisten con la normativa nacional. Desde el punto de vista de los derechos económicos, sociales y culturales, desarrolla el concepto de que la salud reproductiva afirma que tanto el hombre como la mujer, y aquí lo incluye, están en libertad para tomar decisiones de si desean o no desean reproducirse, en qué momento, cuándo reproducirse, y que tienen el derecho de ser informados sin tener coacción a esa información. A mí me surgen ahí muchas preguntas que no las voy a declarar en este minuto, no me parece que sea correcto, pero muchas preguntas, como en algunas universidades, como en algunos centros de salud, todavía coartamos la información al derecho sobre anticoncepción, sobre métodos anticonceptivos, sobre cuál es el método más importante para ti, sobre métodos naturales, que hoy en día se llaman en realidad métodos de comportamiento más bien que método natural. El único método natural de prevenir embarazos no deseados es la abstinencia y la menorrea de lactancia. Bueno, me fui del tema, pero que sean accesibles, seguros, y por eso los criterios de elegibilidad de la OMS en cuanto a la seguridad de los anticonceptivos, qué le doy a cada paciente según su perfil y qué nunca le doy, ¿ya? Que sean eficaces, asequibles universalmente, aceptables en su elección, es decir, potenciar la autonomía de la mujer. Yo no le entrego un anticonceptivo a una paciente, yo no le receto un anticonceptivo a una paciente, yo
lo converso con la paciente, le doy información y luego la paciente va a decidir. Y yo voy a decidir como médico que nunca le puedo dar, porque si tienes jaqueca con aura no puedo usar estrógeno, por ejemplo. Lo van a ver después cuando pasen en obstetricia y ginecología, pero para poner ejemplos. Permitir a la mujer pasar sin peligro las etapas de embarazo y parto, o sea, controles, todo lo que faltó en pandemia, ecografías, ¿no es cierto? Y no simplemente la ausencia de afecciones y disfunciones de enfermedades de transmisión sexual y otras. Porque se acuerdan que en un tiempo la OMS definía la salud como la ausencia de enfermedades. En verdad, la salud tiene que ver más bien con un estado de bienestar físico, mental y emocional y social. Y la sexualidad también. El cuarto tema, dentro de esto, ¿no es cierto?, la tercera parte la vimos, el cuarto tema, de nuevo, de la Asamblea del 2011, el derecho penal y las restricciones jurídicas. Hay aquí varias cosas interesantes que ya en Beijing se habían visto como amenazas a que no se cumplieran en los distintos países lo que se proponía, ¿ya? Y aquí los estados promulgan leyes penales en algunos lugares para regular las conductas que perciben como amenazadoras, peligrosas o dañinas para varias personas o para la sociedad. Y estas leyes obviamente constituyen la manifestación más clara del poder punitivo del Estado, de los estados, no de un gobierno, estoy hablando del Estado, y se encuentran entre sus actos más intencionales. Y no lo digo como algo negativo, sino que como una verdad basada en la medicina, basada en la evidencia, y en lo que encontramos dentro de la bibliografía que ocupa las Naciones Unidas para declarar estos principios. Yo creo que todos hemos visto la coacción física de algunos estados. Si no me refiero a Chile, me puedo referir a las mutilaciones en otros países de los genitales de las mujeres, a los casos de esterilización, como les contaba antes, a la penalización del aborto en Chile, a la anticoncepción, la que yo elijo para la paciente, la que yo quiero para la paciente, la que mi religión elige por mí, etcétera, ¿no? Y el relator de la ONU se refiere a justamente eso, ¿no es cierto? Cómo la coacción del Estado, dependiente del Estado, y también privada, no pueden de alguna manera forzar injustificablemente la toma de decisiones de un sujeto que tiene derechos de salud sexual y reproductiva. Y acá, obviamente, la aplicación de leyes penales restrictivas podría impedir el acceso a determinados bienes de salud y reproductivos, como son los métodos anticonceptivos, prohibir directamente un servicio determinado, y me voy a meter en algunas cosas que he sabido de algunos hospitales donde se les enseña el método Billings, condones, pero no se les habla de métodos anticonceptivos, ni siquiera se distribuyen métodos anticonceptivos. Eso en salud pública es un derecho que no se está cumpliendo, y los derechos humanos son inalienables y tienen una condición de cumplimiento irrestricto. Avanza. La dignidad humana. La dignidad humana viene siendo el primer derecho fundamental de los derechos humanos, que es ejercer libremente todos los derechos. La dignidad de los niños, la indemnidad sexual de los niños. La dignidad exige que las personas sean libres para tomar decisiones sin la injerencia del Estado, principalmente en un ámbito tan importante e íntimo como la salud sexual y reproductiva. Hoy día hay demandas si alguien publica una foto, ¿no es cierto?, de que alguien le envió a su pololo en ropa íntima o de una connotación sexual,
porque nadie tiene derecho en el ámbito íntimo a violar esa garantía de intimidad como salud sexual y reproductiva. El bullying en los colegios que se da en relación al grooming, a ese tipo de cosas que yo que veo a hartas adolescentes he visto como niñas tienen que cambiarse de colegio porque la foto la tiene todo el mundo, la tiene todo el curso, y cómo eso viola la indemnidad sexual y reproductiva, y también la autonomía. Bueno, esto más o menos se refiere a lo mismo, ¿no es cierto?, a no restringir el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, la fertilidad, el embarazo, la paternidad, condicionadas una vez más por el género. Y por eso esta charla tiene que ver también con mirarlo desde la perspectiva o enfoque de género. Bueno, lo mismo los estados suelen aludir a dos motivos, porque esto todavía se discute, y ustedes me pueden dar 3, 4 ejemplos, 5, 10, yo también, sobre la moralidad pública, que no tiene que ver con la opinión que tenga cada uno, que esa es válida y no tiene por qué además criticarse, ¿no es cierto?, en cuanto sujeto. Yo tengo derecho a decir lo que pienso, pero no tengo derecho a agredir al decir lo que pienso, ni menos a descalificar a quien piensa diferente. Sin embargo, los estados aluden a motivos ideológicos principalmente, de moralidad pública, que según vamos a ver más adelante, basado en la evidencia, tienen bastante más de discursos públicos que de realidad. Entonces, finalmente, las recomendaciones de la ONU. Oh, ¿qué pasó? Perdón, me salí. Pero doctora, se sigue viendo su pantalla en todo caso. Ah, ya. Se sigue Pero viendo yo la no la veía. presentación. Ya, yo no la veía. Ah, porque de pura apreté Keynote y se empezó a tratar de abrir. No, bueno. Al aplicar un enfoque basado en el derecho de salud, los estados entonces deben llevar a cabo todo lo que conversamos, en conformidad de las normas internacionales de los derechos humanos. Me parece súper interesante porque ayer hablaban de que los derechos humanos pueden incidir como institución de derechos humanos en Chile, la institución llamada derechos humanos, en algunas cosas y en otras no. Acá no se puede meter mucho, po. Ustedes lo conversaron ayer. Y acá los que nos podemos meter finalmente es el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, haciendo enfoque de perspectiva de género, el MinSal, el Servicio de la Mujer y Equidad de Género. No es un servicio de la mujer, es el Servicio de la Mujer y Equidad de Género. Y nosotros como futuros médicos o como médicas, desde todos los lugares, creo. ¿Ya? Y aquí hay varias cosas de atención que a ustedes seguramente también les van a llamar la atención, pero son recomendaciones de la ONU. Por algo algunos insisten en que Chile tiene que salirse de la ONU, porque las recomendaciones no les gustan, no sé, basada en qué evidencia. Aquí hay evidencia que no inventé yo y que no necesariamente representa lo que pienso. Sin embargo, desde el punto de vista de los derechos sexuales y reproductivos, debería representar todo lo que debemos hacer los médicos. Entonces, las recomendaciones de la ONU, para no alargarme. 1, formular políticas públicas, ya lo conversamos, ¿no es cierto?, que se fundamenten en los derechos sexuales y reproductivos. Y la prevención perinatal del VIH. Si le avanza en eso, lo hace perfecto. Hace un auge preventivo de transmisión perinatal y la tasa, como ustedes saben, de transmisión perinatal del VIH es bajísima, bajísima. Ahora con la población migrante
ha cambiado algo de eso, pero aún sigue siendo una tasa muy baja. Y en eso hay que aplaudir al Estado, al gobierno, en implementar rápidamente el auge en ese contexto. Obviamente, el segundo punto, elaborar políticas y programas. Son 14 puntos los que da como recomendaciones, ¿ya? Políticas, programas amplios, amplios, no sesgados, amplios. O sea, no este anticonceptivo no se puede usar porque es abortivo, este otro no sé qué. Amplios, que proporcionen una mirada de bienestar, servicio e información relativa a los métodos anticonceptivos, disponibles, asequibles y de calidad. Seguros, además. 3. Despenalizar el suministro y utilización de todo método anticonceptivo y la esterilización voluntaria para controlar la natalidad. Ahí, pensamientos que se me vienen a la cabeza, donde se necesita que el médico esté de acuerdo o que el médico convenza a la mujer que no se esterilice, y en algunos lugares simplemente no hacen esterilizaciones. Todavía. Y suprimir, obviamente, el requisito del cónyuge o de los padres. 4, adoptar medidas que garanticen la disponibilidad, es decir, que lleguen los anticonceptivos, que los farmacéuticos como los químicos tengan injerencia de esto y que estén disponibles los métodos farmacológicos de anticoncepción, los métodos hormonales, que son los principales, ¿no es cierto?, los métodos de barrera, tanto como los métodos quirúrgicos. 5. Despenalizar el suministro de información relacionada con salud sexual y reproductiva fundamentada en pruebas. Despenalizar. ¿Qué significa despenalizar, chiquillos, en esa área? ¿Qué creen ustedes a lo que se refiere esta recomendación? Por ejemplo, lo que estoy haciendo yo, ¿podría estar penado por la ley? Según lo que dice la ONU, o al revés. Lo que estoy haciendo yo en este minuto, digo. Yo creo que al revés, ¿o no? Es como la idea. ¿Vida? ¿Eres tú? Sí. Sí. Como que la idea es que, como dice la vida, instancias como esta y en verdad el suministro de información sobre todo a los pacientes, que sea como efectiva, que realmente se pueda hacer, porque si existe como una pena detrás, se va a coartar y prácticamente la entrega de información y la prevención se volvería ilegal. Qué interesante lo que dicen. Yo creo que de nuevo dieron en el clavo. O sea, despenalizar el suministro de información significa dejar de decir que un libro está estimulando el aborto y no lo voy a vender en tal lado. Despenalizar también significa incluir, por ejemplo, la ley de educación sexual integral y progresiva y autónoma, como es evidencia internacional de cómo previene embarazos no deseados o no buscados, es más bonita esa palabra, cómo previene infecciones de transmisión sexual, cómo previene abusos sexuales, o más bien permite develar abusos sexuales con un mayor tiempo, o mejor dicho, un menor tiempo desde que se está produciendo. Entonces todos los actores que tenemos que ver con informar y hacer esto, como Ginecólogas Chile, por ejemplo, incluso hemos sido criticados por promover los derechos sexuales y reproductivos por algunas organizaciones, como que estamos promoviendo situaciones que básicamente tienden a entregar información y empoderar a las mujeres, y empoderar a la población, y además hacer que nos involucremos cuando la población no está empoderada. Porque empoderar a alguien no es gratis. Empoderar a alguien significa garantizar sus derechos. 6, esto me costó bastante entenderlo, pero creo que al darle una vuelta
es interesante lo que plantea la recomendación de la ONU en este sexto punto. Formular políticas para evitar que las leyes penales en vigor, como las relativas a la pornografía, se apliquen con miras a restringir el acceso a la información y educación en materia de salud sexual y reproductiva fundamentadas en pruebas, a castigar a quienes suministran esa información o imparten esa educación. Y me costó bastante entenderlo por la mirada que yo tengo, o la mirada actual que existe de la pornografía. Lo que es cierto es que los adolescentes y la juventud en general no aprende de educación sexual de los padres o de los colegios o de los profesores a veces, o de los ginecólogos y ginecólogas a veces, sino que lo que está a disposición es la pornografía. Ahora, que alguien vea pornografía como joven no es punible. Sin embargo, en algunos casos, y se ha hablado de eso en contexto de violencia hacia la mujer, la cosificación que va produciendo la pornografía va haciendo una sociedad un tanto dificultosa en cuanto a entender cuál es el rol real de la sexualidad, tanto en mujeres como en hombres. ¿Ya? Ahora, restringir el acceso no se refiere, según entiendo yo esta política, a que nadie vea pornografía, evidente, pero sí, ojo, aquí no están hablando de los niños y niñas, ¿ya? Y menores de 18 años, ¿no? Menores de 18 años pueden ver pornografía, si la buscan la encuentran, pero que estén coaccionados, que estén instados, que estén siendo grabados, que alguien les muestre pornografía, no es parte de educación sexual integral. Es parte de lo que llamamos actos de connotación sexual. ¿Ya? Eso quiero dejarlo claro en relación al punto 6. No sé si se entendió. Sí, clarito. Ok. 8. Punto clave, y no lo digo yo, por favor, créanme que no lo digo yo. Porque lo dice la ciencia. Ciencia a la cual estamos acostumbrados a creerle y a pensar, a pesar de lo dinámica que es. Les voy a mostrar más adelante algunos estudios de aborto que nos van a facilitar el entendimiento de por qué en el 2011 ya se les pide a los estados despenalizar el aborto y derogar las leyes conexas, como las relativas a la facilitación del aborto. Punto importante, no me voy a detener ahí porque después vamos a hablar de eso. Me faltó el punto 7, dije el 8 primero, perdón. El punto 7, adoptar medidas para normalizar los planes nacionales de estudio, que es lo que estamos haciendo ahora, ¿no es cierto? Impartir educación sexual y reproductiva amplia y fundamental en los colegios, en las universidades, en los institutos, y hablar sobre derechos humanos, las cuestiones de género y la sexualidad. El punto 9, como medida provisional, poniéndonos en el caso en que hayan políticas moratorias, moralistas y protocolos que impidan la aplicación de despenalizar, por ejemplo, el aborto, hay que considerar entonces que esas leyes tengan claridad y no sean impuestas por un grupo, sino que tengan claridad. Y también la obligación, derogar finalmente la obligación jurídica impuesta a los profesionales de la salud de denunciar a las mujeres a las autoridades encargadas de cumplir la ley.
Y aquí me voy a detener un segundo. Solo una vez vi a un ginecólogo denunciar a una paciente que se había hecho un aborto. Provocado, digo. La ONU lo está manifestando como una recomendación. Creo que nadie quiere abortar. Creo que es una situación traumática importantísima para la mujer. Y que denunciar es otra de las inequidades y falta de cumplimiento a los derechos de la manera como ella decide reproducirse o no reproducirse. Porque la denuncia, vamos a ver más adelante, no disminuye la tasa de abortos. Lo estoy diciendo por eso. 10. Proporcionar servicios de salud seguros y de buena calidad, incluido el aborto, o sea, aborto seguro, de conformidad con los protocolos de la OMS. Bueno, hay muchos protocolos de aborto seguro, eso yo no me voy a meter en ese tema, no es el tema de hoy, ni me interesa ahondar en eso. Pero más adelante vamos a ver las diferencias entre el aborto seguro y el aborto inseguro, ¿ya? O qué es lo que se entiende por aborto seguro y aborto inseguro. 11. Establecer políticas y programas que garanticen la disponibilidad de los servicios. En el fondo es un resumen, ¿no es cierto?, de lo que vimos anteriormente, en conformidad con los protocolos que dicta la OMS, y en particular en los países como Chile, donde el aborto está penalizado, excepto en las 3 causales. Y acá está lo que decían, ¿no es cierto?, Vida y la otra compañera que analizó muy bien lo que yo les pregunté, asegurar que la población, toda la población más precaria tenga acceso a información precisa y fundamentada, no que tenga acceso a lo que yo quiera decir, a lo que mi prejuicio quiera decir de ella, sino que conozcan la legislación, pero que también conozcan cuáles son los derechos reproductivos y sexuales, que conozcan bien la legislación relativa al aborto, como también los profesionales de la salud tenemos que conocer la legislación respectiva al aborto de nuestro país. El aborto en Chile no es libre, el aborto en Chile está penado por la ley. La persona que se hace un aborto hoy en día puede tener una pena o una condena entre 3 a 5 años, y la persona que lo proporciona 514 días. Se está discutiendo, ¿no es cierto?, en el Congreso en la Comisión de Equidad y Género, sobre la despenalización del aborto, justamente basado en la evidencia, en estas recomendaciones anteriores y en muchas otras cosas que han ido apareciendo. 13. Asegurar el alcance de las exenciones por objeción de conciencia. Ojo aquí, porque hay objeción de conciencia y la ONU lo anota como un punto que es importante tener en cuenta, en que hay objeción de conciencia real en profesionales de la salud, pero que esté esa objeción de conciencia bien reglamentada y definida su uso. Es decir, yo no puedo ser objetor de conciencia en cosas que no están definidas desde la bioética médica como objeción de conciencia, en relación a atención de pacientes, digo. Ya, eso está definido. Y su uso reglamentado, es decir, si hay objeción de conciencia en algo, se debe garantizar la derivación de pacientes y la prestación de los servicios alternativos. ¿Ya? Eso ustedes ven, y en las noticias lo han visto, que no ha ocurrido en algunas regiones donde, por ejemplo, todos los ginecólogos y ginecólogas son objetores de conciencia en la 3ª causal por violación, donde se va a derivar a esa paciente. Entonces, no estamos garantizando la prestación de servicios que el Estado nos está mandatando. Ahora, la objeción de conciencia también se ha usado como un pretexto para
decir que no a muchas cosas que la verdad es que no son objeción de conciencia. Suspender o abolir las aplicaciones y leyes penales en, no sé, Bogro a varios, no sé qué escribí ahí. En relación a comportamientos en el embarazo, ya, lo que les decía, como decir que alguien está haciéndole mal al feto porque se fumó un cigarro y la voy a denunciar, consumo de alcohol y droga o transmisión del VIH. O sea, si una madre le transmite el VIH a su hijo, es terrible, es lo que no queremos que pase. Si una madre consume alcohol y droga, es terrible, es lo que no queremos que pase. Pero no puedo denunciarla ni tratarla de una manera discriminadora o discriminativa, ¿no? Puedo enseñarle, puedo empoderarla, puedo educarla, no puedo dejar de atenderla y decirle, si usted sigue consumiendo drogas, yo no la puedo dejar, yo no la voy a atender en la semana 36. Primer punto, ¿cuánto rato llevo, Vida? Sí, esto le iba a decir que estamos medio justito con la hora, porque la otra charla es a las 11:10 y son las 10:55. Me estás, ya. Voy a ir a lo rápido. Me extendí mucho en esto porque me interesaba de dónde venían, pero esto otro probablemente lo conocen más, ¿ya? Voy a ir pasando rápido las diapositivas y más bien conversándolas, ¿ya? Bueno, tenemos listo el punto 1 de dónde nacen y el marco internacional es chileno. Del punto 2 vamos a hablar inmediatamente, ¿qué son los derechos sexuales y reproductivos? Derechos sexuales solitos, me costó encontrar la definición de qué es lo que es, porque van aparejados con los derechos reproductivos, nos reproducimos, vuelvo a decir, vía sexualidad, vía sexo. A veces no, pero en general sí. ¿Ya? Y aquí están. ¿Cuáles son? Desde el Cairo para adelante se considera, ya lo conversamos, la necesidad de incorporar estos aspectos relacionados con el bienestar físico, mental y social, como el disfrute de una vida sexual integral sin riesgo, es decir, libre de ITS, libre de coacción, consentida para tener una salud digna y de calidad, y también con una educación sexual integral y progresiva. ¿Cuáles son entonces estos derechos sexuales? El derecho al acceso a la salud, a la pastilla del día después, a los anticonceptivos, al placer, a la vida en general y a los servicios que otorga el Estado. La Asociación Mundial de Sexualidad, mejor dicho, de Salud Sexual, que es WOS, lo define bien clarito. Me voy a saltar esto, ustedes después lo pueden ver, y lo define en varios puntos como más bien, más claro que lo que expliqué, que deben ser reconocidos, respetados, difundidos, defendidos. El derecho a la libertad sexual, el derecho a la autonomía, integridad y seguridad sexual del cuerpo. Esto significa a la mutilación, al disfrute de los cuerpos, a la libertad de la tortura, a la violencia de cualquier tipo. El derecho a la privacidad sexual, lo que hablábamos antes. El derecho a la equidad sexual, según sea el sexo, independiente del sexo, del género, del tránsito en el género, de la orientación sexual, de la clase social, de la religión. El derecho al placer sexual, el placer sexual incluyendo el autoerotismo, y por eso hay una boquita así como es rico, y fuente de bienestar físico, psicológico, sexual, espiritual. El derecho a la expresión sexual emocional, expresar y decir, esto estuvo rico, no tiene nada de malo. El derecho a la libre asociación sexual significa la posibilidad de contraer o no matrimonio, divorciarse y establecer otro tipo de asociaciones sexuales responsables, vivir en pareja, no en concubinato. Esta niña está diciendo sí, me parece. El derecho a embarazarse cuando uno quiera, el derecho a embarazarse todas las veces que tú quieras, libre y responsablemente, tener el número de hijos y el espaciamiento entre cada uno de ellos, y acceso pleno a los métodos de regulación de fertilidad, derechos para todos.
Ay, se retrocedió. El derecho a la información basada en el conocimiento científico. En el fondo esto resume lo que dice la ONU, ¿no es cierto? Pero ya lo garantiza. No podemos no explicarle a nuestras pacientes cómo funcionan las pastillas, ni decirles que inhiben el pic del LH, ni decirles esta pastillita, no sé qué. ¿Ya? Debemos tratar de bajarle el paper a la realidad. Siempre digo eso porque el paper fuera de la realidad no sirve para nada, pero necesitamos entregar información científica de calidad, no solo entre nosotros, sino que también a nuestros usuarios y usuarias. El derecho a la educación sexual integral. La educación sexual integral, como ley, fue archivada hasta un año más en el Congreso. A mí me produce mucha pena, en lo profundo, porque nos estamos perdiendo una gran oportunidad. Quizás en la Constitución podría quedar algo de eso, no lo sé. El derecho a la atención de la salud sexual. Todo. Condones, preocupaciones, trastornos sexuales, atender a una paciente con dispareunia sin pensar en que la señora tiene vaginismo y que está loca o que tiene un problema, sino que realmente tratarla y mejorar su salud. Bueno, derechos humanos universales, independientes del sexo, para la Asociación Mundial de la Salud, también esta organización, ¿no es cierto?, que es WOS, que es la organización internacional, ¿no es cierto?, de la salud sexual. En Valencia, en el año 1997, vuelve a ratificar esto, ¿ya? Y así podría nombrar 1000 cosas más que ya estamos sin tiempo. En este congreso se vuelve a definir la sexualidad como derechos fundamentales. Y así definida como salud reproductiva también abarca evidentemente la salud sexual. Cómo nos vamos a reproducir bien si tenemos cohección, si no tenemos condón, etc. Se relaciona con una relación personal de amor, de cariño, de afecto, de respeto, o de ponernos de acuerdo, y no meramente al asesoramiento que hacemos los médicos en materia de reproducción. O sea, tómese esto y va a estar bien, sino también preguntar qué edad tiene tu pareja maltrata a tus hijos, etcétera, ¿ya? O sea, tenemos que involucrarnos en la salud sexual en todo sentido. Y obviamente en prevenir las infecciones, está mal dicho, enfermedades, las infecciones de transmisión sexual. Y ahí están los derechos reproductivos. Hablamos entonces de derechos sexuales, derechos reproductivos. Para la OMS resulta evidente, entonces, que todo lo que no está dentro de esto va a producir un impacto negativo en la salud sexual, y lo vemos, ¿ya? Sobre la salud en general, como bienestar en general. Causar sufrimiento o traumatismo físico y psicológico, aumento de infecciones de transmisión sexual, VIH, embarazo no deseado o no buscado, anticoncepción y abortos no seguros, morbimortalidad materna en relación a abortos, en relación a no calidad de atención en el embarazo, violencia sexual en ambos géneros, en ambos sexos, y mucho más frecuente en la mujer. Aquí un agarrón, mi cuerpo, mi decisión, también mi decisión de embarazarme con fecundación asistida, y lo que ocurre en el mundo a nivel de estas inequidades. También dentro de los derechos reproductivos, los sustos, los miedos, tráfico sexual y prostitución, gran tema, violencia sexual durante los conflictos armados, y aquí me voy a detener un segundo. En Haití, militares de Chile violaron niñas, y lo sabemos. ¿Qué ha pasado con eso? Nadie tiene idea. Incluso desde algunas organizaciones que trabajan en los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes se han encontrado dirigidas por pederastas y pedófilos. Quiero aprovecharme del pánico y contarles que los abusadores sexuales se esconden en los lugares más fáciles de no reconocerlos,
y por eso mismo hay que estar muy atentos a organizaciones que se dedican a eso, porque también a veces hay redes ahí que lucran y que hacen lo contrario. Bueno, prácticas tradicionales y nocivas como las mutilaciones de los genitales, matrimonios forzados en niñas, niñas y adolescentes, cosas que recién hace un año o dos están cambiando en algunos países. En Chile lo vemos como algo que es imposible, pero según la religión o lugar eso ocurre. El impacto muy negativo sobre la salud de la infancia y la adolescencia, cuando hablamos de violencia sexual, cuando hablamos de abuso sexual, cuando hablamos de no garantizar la educación sexual integral. Y soportar relaciones sexuales machistas, o más bien dicho, misóginas, sin ningún respeto a los derechos y libertad. Entonces, ¿qué son los derechos sexuales y reproductivos? Aquí ya lo sabemos, que se ejerzan sin violencia, informadamente, son derechos que buscan velar por la protección, libertad y autonomía de la sexualidad y la reproducción. Quiero decir públicamente que Chile no los contempla en su Carta Fundamental en la Constitución. Han avanzado proyectos relacionados con eso, pero aún son invisibilizados. Y como lo que conversaban ayer, Chile suscribe los tratados internacionales, pero ello no significa que se protejan expresamente los derechos que se establecen en ellos. Aquí una frase que me pareció importante de una de las abogadas de la Corporación Humanas, del Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia, de finalmente qué son los derechos los derechos reproductivos en Chile. Ella dice, si estas convenciones ejercen jerarquía legal o no constitucional, y es lo que pensábamos un poco ayer, y es lo que estimula la reflexión de hoy día, creo, puede existir una norma de que no haya cumplimiento a lo que está establecido en los tratados, y existe, como no educación sexual integral, y lo vimos. Pero si estos en una nueva Carta Fundamental tienen el mismo rango que las normas constitucionales, tienen el mismo rango, deben ser interpretados de manera armónica y privilegiar, en el fondo, a proteger a todas las personas. En el 2010 se promulgó la ley 20.418 que fija normas sobre la información, orientación, y esto está en la guía MinSal que les contaba. Esta discusión de la pastilla el día después, la anticoncepción de emergencia, estuvo, yo veo siempre los debates, ahora que son por internet más, pero antes era la única, me acuerdo cuando era becada, que me decían, ¿por qué ves el canal de diputados y senadores? Y yo decía, pues me entretengo, pero ¿cómo te entretienes con ese? Perdón. La discusión en ese minuto no solo estuvo enfocada constitucionalmente en lo abortivo que podría ser el medicamento. Principalmente estuvo enfocada en eso. Y ahí claramente se permitió aplicar recién la norma en febrero del 2013. Recomendaciones basadas en la evidencia. Cortito, esto lo quise poner adrede porque es una de las bibliografías que encontré donde aparece gente que trabaja en la Universidad Católica o en la Universidad de los Andes, en realidad gente que tiene un compromiso importante con la ideología católica, pero que no desconocen la evidencia científica. Y la publicación habla de eso, ¿no es cierto? La OMS recomienda a los países transformar el aborto inseguro en seguro, mediante su legalización. ¿Y por qué? Porque la mortalidad de los abortos inseguros es alta. Hoy día menos alta, probablemente por el misoprostol, pero sigue siendo alta y lo voy a mostrar en la siguiente diapositiva. La evolución histórica de cómo el aborto dejó de ser un delito hasta volver a ser un delito. Primero era delito en 1874, luego se tenían que juntar 3 facultativos y según esas 3 personas decidir o no decidir si la mujer podía interrumpir su embarazo en 1931. En 1968 entra en vigor el Código Sanitario
que dice, no, ahora ya no necesitamos dos facultativos, tres facultativos, necesitamos dos, ok. Y en 1989, la Constitución de 1980 y la dictadura o gobierno militar establece que no se puede ejecutar ninguna acción cuyo fin sea provocar un aborto, y establece también que la ley protege la vida del que está por nacer. Aquí una tabla cortita para mostrarle el porcentaje de mortalidad materna del aborto en 1963, con un dato no menor, que aquí recién el acceso a las pastillas anticonceptivas en Chile era mínimo, ¿ya? Demasiadas muertes maternas, 40%. Esto se parece a mortalidades maternas en países subdesarrollados hoy en día. Y la mortalidad materna por aborto era de 106 en 100.000 nacidos vivos. ¿Cómo eso ha ido cambiando? Cambió diametralmente cuando el presidente Frei Montalva da acceso a anticoncepción. Y en 1960 ven ustedes como la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad y el crecimiento natural empiezan a cambiar la curva, y sobre todo la tasa de crecimiento natural, pero la tasa de mortalidad baja. ¿Ya? Me voy a apurar. Bueno, alguna estadística cortita. Más o menos en Chile, en Estados Unidos en el 2008, 19,4 de 1000 mujeres se realizan un aborto inducido. En ese país el aborto es legal. En estas circunstancias la muerte como consecuencia del procedimiento es excepcional, ¿ya? Y por eso la OMS también lo propone como aborto seguro. En Chile es difícil tener cifras reales porque como el aborto es ilegal, es muy difícil encontrar cifras reales. Lo que se sabe de varios estudios, pero hay diferencias en Chile, 18.3 por 100.000 nacidos vivos, esto al año 2011, y 44, como les contaba, en otros países de América del Sur, ¿ya? Lo que sí ha tenido un descenso sustantivo y súper importante es la mortalidad materna en Chile. Entonces, los que hablaban cuando empezó a legislarse sobre la ley de abortos tres causales, de que para qué vamos a legislar si ya no se mueren las mujeres en Chile por aborto, no tiene que ver con la mortalidad materna. Tenía que ver principalmente con los riesgos de un aborto inseguro, no solamente en relación a la mortalidad, sino en relación a la inequidad y en relación a que el aborto, despenalizado o penalizado, se sigue haciendo en la misma cantidad. Y es lo que les voy a mostrar en último punto. Me voy a saltar esto. Sí quiero decirles que la Constitución de 1980, más que ayudar a la discusión, ha sido una de las cosas en que ha costado legislar. Por ello, consagrar los derechos sexuales y salud sexual y reproductiva son importantes en esta nueva carta, y ojalá que se sumen a la discusión futura. Aquí algo importantísimo, el aborto tres causales se inicia, bueno, mucho antes, pero se promulga la ley en el 2017. ¿Somos jueces los médicos? Sí y no. Somos más bien peritos que jueces. Jueces no somos, pero sí en algún minuto esta objeción de conciencia se ocupa para juzgar a las pacientes. De tal manera que hasta el año 2019 el Ministerio de Salud toma un total de profesionales con objeción de conciencia de 2.445 versus 4.800, la mitad de los trabajadores del sistema de salud pública. Eso amerita una reflexión que no hay tiempo para hacerla, pero quiero que les quede como dando vuelta. También las instituciones que se catalogaron como objeción de conciencia, eso fue a Contraloría, ojo, porque las instituciones públicas no pueden tener objeción de conciencia en estricto rigor.
la objeción de conciencia es de los profesionales de la salud. Pero para poder promulgar la ley, porque habían trampas en todo, no trampas, sino que estaba entrampado el proceso, más bien dicho, se permitió que algunas instituciones fueran objetores de conciencia como institución. Ahora, sobre aborto y la realidad chilena, cortito, decirles primero que nada que los abortos consentidos en países en que la legislación lo permite versus en países donde está penalizado tiene la misma epidemiología que hace 20 años. ¿Ya? El porcentaje se ha mantenido fijo desde la década de los 90. Más o menos fijo. Esto está demostrado por varios análisis, ¿ya? Que están en la bibliografía que ocupé y se las puedo mandar. Lo que nos demuestran los análisis internacionales en general es que en lugares donde se prohíbe o se penaliza, las mujeres se realizan la misma cantidad de abortos que en lugares donde no se penaliza y que no disminuye la tasa de aborto de un país. El 25%, es decir, 1 de cada 4 mujeres va a abortar en el mundo. Y si diferenciamos a los países desarrollados donde el aborto provocado es legal, de los países donde el aborto es mayoritariamente restringido, ahí sí hay una diferencia sustancial en base a que el aborto provocado en los lugares donde es legal, su incidencia sí cayó en un 11,9%. Pero en los países en desarrollo, donde el aborto es restringido, el porcentaje de embarazos que terminan en abortos provocados es igual. Es decir, se ha mantenido sin ningún cambio significativo. Y aquí está la tasa, 37 por 1000 mujeres en los lugares donde está penalizado y 34 por 1000 en los lugares donde es legal. Es decir, las mujeres que se ven en la obligación de abortar porque nadie quiere abortar, porque no es un proceso que alguien quiera pasar, ni que una mujer quiera pasar, es igual, 34 y 37 por 1000 mujeres. Entonces, esta evidencia demuestra que las mujeres que quieren abortar van a abortar en lugares donde es legal y en lugares donde no es legal. Y por lo tanto, las leyes que penalizan el aborto, entonces, a ver, si su objetivo es promover la penalización para castigar a la mujer, cumplen el objetivo. Pero si su objetivo es evitar el número de abortos, no lo están cumpliendo. Y si su objetivo es promover la vida del que está por nacer, tampoco lo están cumpliendo. Ahora, en países donde el aborto está prohibido, aproximadamente el 40% de los abortos tienen complicaciones, y la mortalidad de un aborto inseguro es 34 veces la mortalidad de un aborto seguro. A nivel internacional, el 13% de las muertes maternas se producen por aborto inseguro. Eso es hoy día, ¿ya? Doctora. Dígame. No es que me quiera despedir, pero son las 11, van a ser las 11:20. Ya. ¿Me das 2 minutos? Claro, no se preocupe. 2 minutos. Un estudio de la doctora Andrea Uneus, que les pido que lo busquen, desarrolló y mostró varias cosas interesantes. Las mujeres de nivel socioeconómico más alto se hacían más abortos 5 veces más que las mujeres de socioeconómico más precario, algo totalmente diferente a lo que ocurre en otros países. Segundo, demostró también diametralmente que las legislaciones donde el aborto es libre, tanto las mujeres católicas como sin credo, ateas, musulmanas, se hacen la misma cantidad de abortos. En Chile, las mujeres de derecha, de izquierda, de centro, sin ideología política, se hacen la misma cantidad de abortos. Y esto, de alguna manera, viene a mostrarnos que esta discusión desde la ideología nos hace mucho daño. Por último, el enfoque de género y pandemia. ¿Qué nos pasó en pandemia? Quedó la embarrada con los derechos sexuales y reproductivos. Esto lo pueden leer en el informe de Miles Chile. Se los voy a subir inmediatamente después que termine o se lo mando a Vida.
En Chile la pandemia del COVID nos embarró transversalmente la salud por varias razones. Voy a nombrar las más importantes solamente porque esto da para largo. Hay 3 partes en el informe de Miles, que voy a hablar solamente de la primera y en 2 minutos como pedí. Primero, que las atenciones disminuyeron en un 51%, las atenciones de salud en salud sexual y reproductiva, que los controles también disminuyeron al 43%, que el acceso a la ley IVE también disminuyó en 24%. Justamente los adolescentes no pudieron acceder a métodos anticonceptivos por aumento de su valor. Eso fue más en la región metropolitana que en otras regiones, ¿ya? Y obviamente afecta el plan de vida y las infecciones de transmisión sexual. También se identificó diferencias entre los afiliados a FONASA, al sistema privado o a los que no tenían previsión. La falta de stock de los anticonceptivos, todos lo vimos, yo como ginecóloga también, cambiaban los medicamentos, un día estaban, otro día no estaban, las pacientes no sabían por cuáles cambiarlo y eso generó una pata de pollo gigante. Eso no se vio diferencia en la región metropolitana versus en las regiones, en las otras regiones. Otras diferencias importantes, que las cancelaciones de las horas, las cancelaciones de los PAP, las consultas por ITS en población que tiene mayor riesgo de ITS. Y aquí se ve algo que bastante me llamó la atención, que las personas afiliadas a FONASA, el 8%, señalaron tener dificultad al acceso a la consulta por ITS, a diferencia que las del sistema privado. Inequidad en salud, otras que se presentaron durante la pandemia, y esto muy cortito, la desigualdad, ¿no es cierto?, y perspectiva de género, no se pudo acceder a pastillas, etc. La comunidad y disidencias sexuales no tuvo acceso a los medicamentos, a las hormonas, a las atenciones, el PrEP y el tratamiento del VIH, los embarazos no tuvieron controles a tiempo, no tuvieron ecografías, la ley IVE en mujeres por violación tercera causal, no se dan ni cuenta las niñitas que están embarazadas antes de las 12 semanas, etc. Todo esto se nos pasó. La violencia sexual, la violencia física y de género, y por supuesto, de alguna manera, todo lo que tiene que ver con la reproducción asistida, que son derechos que deberían ser universales, tanto para la salud pública como privada. No es posible que solamente la gente que está casada, hombre, mujer, pueda acceder a hacerse una inseminación o una fertilización in vitro, y una madre que es soltera o que quiere ser madre soltera, un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, FONASA no le dé la oportunidad y tienen que pagarlo en el sistema privado. Punto final, les dejo un artículo con el link de donde se analizan todas las cosas que pasaron en pandemia en relación a la salud sexual y reproductiva. Está muy bien hecho, está hecho por 2 ginecólogas grandes del Colmed y de la Sochoj. Y termino, porque no tengo más tiempo, con cómo construimos y promovemos el ejercicio libre de todo esto. Quería hablar un poco de la reflexión, pero no voy a poder hacerlo. ¿Cuál es nuestro paradigma de pensamiento? Tenemos un pensamiento muy lineal como médicos, creo yo, cómo somos entrenados como médicos, y realmente para mí es una cuestión que todavía no sé responder, si realmente desde la bioética médica y la objeción de conciencia se puede hacer algo y pueden coexistir. Creo que si llega Caradima con un infarto a verme hoy día, tengo que atenderlo, aunque tenga objeción de conciencia y me caiga pésimo. Muchas gracias. Y disculpen lo largo, y me extendí más del tiempo, y pido 1000 disculpas por eso.